Bien, pues comenzamos formalmente. La lección hoy está titulada Exhortaciones para vivir piadosamente en Cristo. Y como había dicho, es la lección correspondiente al día domingo 19 de abril, la lección 16 del leccionario pentecostal. A modo introductorio, la pasada lección, que fue la lección 15, y dicho sea de paso, agradezco al hermano Derek Talavera, quien tuvo a bien el sábado pasado haber sido nuestro talento para vertir esta clase. Aquella clase fue un paréntesis que se hizo por motivo de que el domingo pasado era el domingo de resurrección. Entonces aquella lección era una lección particular del tema de resurrección, haciendo un paréntesis en la serie de lecciones que hemos iniciado en esta nueva unidad sobre las epístolas universales, que ya hemos hablado anteriormente de lo que son las epístolas universales, pero nuevamente recalcamos, son esas epístolas de primera y segunda de Pedro, las tres epístolas del apóstol Juan y la epístola de Judas. Así que pues eso fue la lección pasada, la lección 15. Ya hoy entonces continuamos lo que comenzamos hace 2 sábados atrás, con la primera carta del apóstol Pedro. Continuamos entonces esa carta hoy bajo el tema exhortaciones para vivir piadosamente en Cristo. Y con la ayuda del Señor, pues esperamos continuar ese relato de la epístola del apóstol Pedro, perdón, apóstol Pedro. Eh, Bien, gloria al nombre del Señor. Seguimos, ¿verdad? Acá. Eh, eh, Bien, para los hermanos que nos escuchan diferidamente, estamos aquí, ¿verdad? Teniendo un reto tecnológico para los hermanos que nos están viendo en vivo. Hacemos un momentito la pausa, pero bien, con la ayuda del Señor, ahí los hermanos se están conectando y agradecemos los hermanos que están conectándose y cualquier ayuda técnica, ¿verdad? De los hermanos que estén en vivo, que nos puedan ayudar a diseminar con sus otros hermanos esta transmisión para que tenga el más amplio alcance, aunque sabemos que luego, de manera diferida, pues van a poder acceder a ella una y otra vez. Pues, ¿qué es, qué es lo que vamos a estar viendo entonces en esta lección? Quiero que cuando, en la medida que yo vaya en el desarrollo de esta resumen, esta clase, lo veamos a la luz de este siguiente marco. O sea, esta clase, esta porción bíblica que vamos a estar analizando en el contexto de la temática de esta clase, pretende estudiar algunas exhortaciones de carácter ético cristiano. En otras palabras, cuando hablamos de ética o de ético cristiano, ética tiene que ver con lo que es lo bueno y qué es lo malo, y cristiano pues es todo lo que tiene que ver con Cristo, la salvación, nosotros como cristianos, servidores del Señor. Entonces, son algunas exhortaciones que hace el apóstol Pedro en esta carta y específicamente en este pasaje que vamos a estar analizando, que son exhortaciones para que los hermanos mejor se conduzcan en su manera de vivir cristiana. Entre esas cosas, se va a estar hablando sobre lo que es la sujeción, el rol del cristiano de sujeción a las autoridades y al gobierno humano. O sea, vamos a estar indagando un poco sobre el pensamiento de los apóstoles en cuanto al gobierno humano y nuestra sujeción a dicha institución humana. Y en alguna manera, al final de esta lección, lo que se persigue es que los cristianos, nosotros los servidores del Señor, valoremos el mandamiento de honrar a todos sin distinción de persona. Aquí en esta lección vamos a estar hablando de lo que es la relación, lo que es respetar a las autoridades, respetar a nuestros hermanos, respetar, ¿verdad? Aún el que en aquel tiempo era esclavo, subordinado a un amo. Hoy quizás, hoy día eso no se aplica tanto porque la institución de la esclavitud no la hay de manera formal. Sí, sabemos que hay otras cuestiones con eso, pero quizás lo más parecido en cuanto a ese asunto en los tiempos modernos es la relación de empleado-empleador y la subordinación y el respeto, ¿verdad? Que tenemos que tener al empleado al patrón. Así que eso es un poco lo que vamos a estar viendo a modo de panorama. Bien, la lección tiene como título Exhortaciones para vivir piadosamente en Cristo. Entonces, un poco antes de entrar de lleno a la lección, para tener este marco claro, es importante tener estos términos claramente definidos. ¿Qué es exhortación? ¿Qué es, men,
Un segundito por aquí, para verificar. Amén. Tengo aquí la pantalla. Vamos a verificar rapidito, porque me están informando que no ha subido. Amén. Ahí está. Yo creo que ya bien, gloria a Dios. Ya vemos que ya se está compartiendo con algunos hermanos. Compartir. A ver si nos permite compartir como mensaje. Rapidito. Bien. Gloria a Dios. Seguimos acá. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Verdad? Perdonen las cuestiones técnicas, esto es parte, ¿verdad?, de la tecnología, pero seguimos. Exhortación es una palabra que viene del verbo exhortar. Según el diccionario de la lengua española, la palabra exhortar lo que persigue o lo que trata es incitar. O sea, cuando uno exhorta, lo que persigue es incitar a alguien con palabras, con razones, con ruegos para que haga o deje de hacer algo. Es ese acercamiento que hacemos a otras personas con un fin de lograr que estas personas persuadirlo con ruego y que ya sea que haga o deje de hacer algo. En otras palabras, el medio de la exhortación busca avisar o advertir con ánimo de persuadir. Muchas veces se emplea el medio de la plática o el sermón familiar breve. Cuando hablamos de vivir piadosamente, ya que estamos hablando en el contexto de las cartas de Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11, Pedro emplea la expresión piadosa manera de vivir, por lo menos en la versión Reina Valera. Y esa expresión, cuando la buscamos en los diccionarios y en los griegos, tiene la base, o sea, de vivir piadosamente. O sea, la podríamos usar como equivalente a vivir piadosamente. De manera que el contexto detrás de estas palabras de Pedro o el apóstol Pedro en esta expresión de vivir piadosamente es un estilo de vida de devoción cristiana. Cuando hablamos de un estilo de vida de devoción cristiana, es un estilo de vida agradable a Dios. Recordando que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios celoso, y que dentro del contexto de nuestra nueva vida en Cristo se espera de nosotros una conducta diferente al mundo. Eso es un poco lo que se va a estar hablando aquí. Así que pues vamos de lleno a las partes según el mismo bosquejo de la lección 16. Vamos a comenzar la primera parte bajo el título de edificados como una casa espiritual. La base bíblica es primera de Pedro capítulo 2, versículos 1 al 12. Y dentro de este tópico, pues vamos a estar viendo los subtemas desechando lo malo, escogiendo lo bueno, y la parte B, acercándonos a Jesús como piedra viva. Así que quiero hacer la lectura bíblica para que nos sigan allá. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 12 en esta primera parte. Dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, despójese de toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y toda clase de chismes. Como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual pura para que por medio de ella crezcan y tengan salvación. Y ya que han gustado la bondad del Señor, estoy leyendo una versión de lenguaje sencillo, Dios habla hoy. Acérquese pues al Señor, la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y de mucho valor. De esta manera, Dios hará de ustedes como de piedras vivas un templo espiritual, un sacerdocio santo, que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales agradables a Dios. Por eso también la Escritura dice: yo pongo en Sión una piedra, que es la piedra principal, escogida y muy valiosa. El que confía en ella no se quedará defraudado. Para ustedes que creen que esa piedra es de mucho valor, para los que no, para ustedes que creen, esa piedra es de mucho valor, pero para los que no creen, se cumple lo que dice la Escritura. La piedra que los constructores despreciaron
se ha convertido en la piedra principal. Y también esto otro, una roca, una piedra con la cual tropezarán. Pues ellos tropiezan al no hacer caso del mensaje que es, y ese es su merecido. Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al rey, al servicio del rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora les tiene compasión. Así, queridos hermanos, les ruego como a extranjeros de paso por este mundo, que no den lugar a los deseos humanos que luchan contra el alma. Condúzcase bien entre los paganos, así ellos así a ellos, aunque ahora hablen mal de ustedes, como si ustedes fueran malhechores, verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día en que Él pida cuentas a todos. Alabado sea el nombre del Señor. Maravillosa palabra. Y vamos, ¿verdad? Lo que son los elementos principales, resumen, ¿verdad? De lo que habla aquí. Aquí Pedro comienza este capítulo en conexión con lo que viene exponiendo en el capítulo anterior. Ya en la pasada clase pues vimos en alguna medida algunas de estas exhortaciones a vivir una vida, una manera de vivir santa, agradable al Señor. Entonces Pedro continúa ese relato, esa exhortación. Entonces él comienza aquí con el término desechando. Ese término desechando proviene del griego apotemenoi, el cual es un verbo griego participio, es decir, indica una acción continua. Esto no es un asunto de una sola vez, sino que es continuo. Es algo continuo en nuestra vida. Tenemos que estar revisando en todo momento nuestra conducta, sobre todo aquellos vestigios del viejo hombre, de nuestra pasada manera de vivir, que todavía están por ahí pululando, que todavía tratan ahí de nuevamente regresar con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo, en nuestra fe en Cristo, ¿verdad? Bien anclada, podemos ir expulsando de nuestra vida eso y permitiendo que el carácter de Cristo se vaya formando en nosotros. Así que vemos un Pedro exhortando a sus lectores a desechar ciertos vicios de carácter y actitudes negativas que veremos a continuación, ¿verdad? A modo de resumen, él habla de desechar toda malicia, del griego pasan kayán, que no es otra cosa que cosas que procuran hacerle daño al prójimo. O sea que en otras palabras, nosotros tenemos que procurar desechar de nuestra vida toda forma de maldad con intención de dañar a otro. Eso era la pasada manera de vivir. Ya ahora en Cristo, si usted le sirve al Señor y usted todavía alberga esos sentimientos de hacer daño a otro, cuidado, ahí el enemigo se está aprovechando y tiene que depositar eso al Señor, tiene que venir al Señor y pedirle que le ayude a sacar, a desechar ese asunto de la pasada manera de vivir. Y es posible en Cristo, hermano. Es posible. Lo que pasa es que tenemos que rendirnos al Señor. Dice también que tenemos que desechar todo engaño. O sea, del griego pantadoulon, que significa toda forma de falsedad, palabra que sea, ya sea de palabra o de hecho. O sea, que tanto en hechos como en palabras tenemos que desechar de nuestra vida el engaño, esa mala costumbre de procurar salirnos con la nuestra y engañar a los demás. Eso ya no puede ser parte de la vida del cristiano. Habla también de la hipocresía o vivir una vida de apariencia. Eso es fuerte y lamentablemente eso lo vemos en nuestras iglesias y lo vemos en el ambiente cristiano, la vida de apariencia, de superficialidad. Eso tenemos que examinarnos y pedirle al Señor, al Espíritu Santo, a extirpar eso de nuestra vida. Eso no puede estar en la vida de un cristiano verdadero. También ya hemos hablado, ¿verdad?, del engaño, del griego fotonous, que envuelve envidias, celos, malevolencia. O sea, aquí hay una carga fuerte de cosas que a veces, todavía se siguen exhibiendo. Aún después de convertido, hasta con años en el Evangelio, se sigue teniendo estas luchas, pues esto es parte de la lucha
pero tenemos que comprometernos con pedirle al Señor, venir a Él con sinceridad y humildad de corazón para eliminar todo esto de nuestra vida con la ayuda del Espíritu Santo y poniendo plenamente nuestra fe y confianza en Cristo Jesús, que Él venció en la cruz y su victoria es nuestra en virtud, ¿verdad?, de lo que Él hizo en la cruz y nuestra fe puesta en Él. Toda maledicencia del griego pasás catalía, catalayas, que quiere decir forma de hablar que incluya murmuración, calumnia, injuria, difamación. Nuevamente, hermano, esto tiene que salir de nuestra vida, ¿verdad? Y a veces nos preguntamos por qué no vemos la bendición del Señor en esta vida, por qué no progresamos en el caminar cristiano. Pues un buen momento usar esto, vernos en este espejo de esta palabra para procurar hacer un examen, ¿verdad? Examíname, oh Dios, ve si hay camino de perversidad en mí, ¿verdad? Y quítalo y ayúdame, ¿verdad?, a progresar, a salir hacia adelante. Aquí pues entonces Pedro consciente que la vida cristiana no consiste solo en desechar lo malo, sino que exhorta en ese mismo pasaje que como criaturas recién nacidas en Cristo deseemos la leche espiritual no adulterada, es decir, que no tiene engaño. O sea, que cuando habla de la leche espiritual se está refiriendo a la palabra del Señor. En la medida que vamos procurando desechar eso, ese espacio vacío que va quedando de esas cosas que vamos sacando de nuestra vida, vamos a llenarlo con la palabra del Señor, con aquella, esa palabra, esos valores de la palabra del Señor, esas virtudes que vayan drenando nuestra vida. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Aleluya. Bien, entonces, en la parte B, vamos a hablar de acercándonos a Jesús como piedra viva. En esos pasajes, ¿verdad?, en los pasajes 4 al 12, habla sobre el edificio, ¿verdad?, que acérquese pues al Señor, piedra viva, que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y de mucho valor. Al describir la iglesia como esa casa espiritual de Dios, Pedro destaca varios textos del Antiguo Testamento, ¿verdad?, lo vemos allí en ese pasaje. Estos textos están en Salmos 118, 22, Isaías 8:14 e Isaías 28:16. Ahí está en pantalla. Usted puede, ¿verdad?, hacer la asignación e ir a esos pasajes y leerlos con calma. Pasajes bíblicos. El propósito de Pedro al integrar estas citas del Antiguo Testamento en este relato era subrayar que aunque Jesús es el Mesías, la piedra angular escogida por Dios, el liderato judío no le reconoció sino que le desechó. Aquí en este asunto podemos hablar largo y tendido. Esto es un tópico, ¿verdad?, bastante que nos llama a una profundidad de análisis. Pero eso es lo que quiso decir Pedro en este pasaje. Así que Pedro muestra la iglesia como un templo vivo espiritual con Cristo como el fundamento y la piedra del ángulo. Y cada creyente como una piedra de ese edificio. O sea, la piedra principal del ángulo es el fundamento, es la zapata. Entonces cada uno de nosotros somos piedras que vamos formando ese edificio. Pedro enfatiza lo maravilloso que es Cristo en la vida de los creyentes. Sin embargo, para aquellos que se niegan a creer, esta situación resulta ser molesta e incómoda, como lo que resulta una piedra de tropiezo. Si usted va por el camino y se tropieza con una piedra, usted sabe la experiencia molesta de lo que es tropezarse con una piedra. No solamente lo doloroso, sino también hasta la caída que uno puede tener. Así que ellos, aquí lo dice, pues ellos tropezaron al no hacer caso del mensaje y ese es su merecido. Aquí lo que se quiere hablar es que para nosotros que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, esto es disfrute, esto es mejor que Disney para nosotros. Pero para el que rechaza al Señor, para el que no quiere saber lo que es esto, pues esto es una piedra de tropiezo, ¿verdad? Como decía Pablo, dando coces contra el aguijón. Pues continuamos entonces. En este pasaje, Pedro además destaca que los cristianos verdaderos son linaje escogido, que constituyen una familia, un pueblo distinto del mundo, de otro espíritu, principio y costumbre, y que nunca podrían ser, o sea, somos de espíritu, principios y costumbres que no pudiéramos ser si no fuésemos escogidos por Cristo para ser tales y santificados por su espíritu. O sea que no tampoco es para jactarnos. El Señor no nos hace un llamado con estos jactarnos, sino que, como dice la palabra,
El Señor escogió a lo vil y menosprezado del mundo para avergonzar a lo fuerte. Así que pues el Señor nos escogió, hizo una familia, nos ha dado el distintivo de ser un pueblo distinto del mundo, de otro espíritu, otros principios, otras costumbres, y que eso es en virtud de Cristo, de su amor, de su poder y santificado por su Espíritu Santo. Ahora, todo esto que estamos hablando desde que hemos comenzado esta clase sobre esos vicios y esas actitudes negativas que teníamos cuando estábamos fuera del Señor, de los caminos, y que hemos venido a Cristo y a veces todavía albergamos, pudiésemos albergar algunas cosas de estas. Aún considerando linaje escogido, el pueblo de Dios es exhortado en esta carta a cuidarse de las concupiscencias carnales destructivas al alma del hombre, porque todavía, aunque sí fuimos en el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, fuimos regenerados, fuimos justificados y fuimos santificados, y el proceso de santificación es uno continuo, todavía seguimos viviendo en esta carne corruptible, susceptible a las concupiscencias carnales, y tenemos que ser cuidadosos y procurar en nuestra comunión con el Señor cada día y no permitir el avance de estas concupiscencias de la carne en nuestras vidas. Bien, pues dicho aquello, ya habiendo hablado, ¿verdad?, todo lo que concerniente a esa primera parte del capítulo 2, enmarcado en edificados como una casa espiritual, ahora vamos a hablar en esta parte 2 sobre el sometimiento a toda institución humana. Entonces aquí Pedro comienza a hablar de algunas directrices generales y algunas exhortaciones a los criados. Vamos a hacer entonces la lectura rápida de estos versículos, del versículo 1 de Pedro capítulo 2, versículos 13 al 25. Nuevamente estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Dice así: por causa del Señor, sométase a toda autoridad humana, tanto al emperador, porque ocupa el cargo más alto, como a los gobernadores que él envía para castigar a los malhechores y honrar a los que hacen bien. Porque Dios quiere que ustedes hagan el bien, para que los ignorantes y los tontos no tengan nada que decir en contra de ustedes. Pórtense como personas libres, aunque sin usar su libertad como un pretexto para hacer lo malo. Pórtense bien, más bien como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos. Reverencien a Dios. Respeten al emperador. Ahora entonces vamos a hablar, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahí. Y ahorita entonces cuando hablemos de los criados, pues entramos a esa parte. En esto que acabo de leer, Pedro exhorta a los creyentes en Cristo a que se sometan a toda institución humana. Del griego antropiné kitsei. Y vean que esa palabra antropiné viene de antropología, todo lo que comience con ese prefijo antro, tiene que ver con hombre. Así que eso es una clara alusión a que el gobierno imperial romano, al cual estaban sujetos en aquella época, porque ese era el imperio dominante, lejos de ser un soberano divinizado, se trataba de una institución de humana creación. Ciertamente, Pedro, ¿verdad?, hace la distinción que sí, tenemos que someternos a ellos y respetarlos, pero ellos no son divinos. En aquel tiempo los emperadores se creían dioses y pedían adoración a ellos como dioses. Se creían una institución, y muchas personas se lo creían, que esto era una institución divinizada, un soberano divinizado, pero no. Pedro le hace la aclaración a ellos de que eso es una institución de humana creación, apoyada por Dios en cierto sentido, para que haya cierto orden social aquí en la tierra ante la caída del ser humano en pecado, pero con unos límites. Eso es otro tema profundo que podemos hablar en otra ocasión. Había un llamado a someterse a ella en tanto y en cuanto dicha acción no fuese en contra de los principios cristianos. Y ahí pues hacemos el recordatorio que Pedro, en una ocasión que fue llevado ante el Sanedrín, él expresó que mejor era obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Cuando se trata de en que en algún aspecto hay leyes, ordenanzas que violan
nuestra fe en el Señor o van en contra de lo que quieren a provocarnos a hacer cosas que vayan en contra de la palabra, ahí lamentablemente tenemos que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Continuamos entonces con las exhortaciones a los criados. De los versículos 18 al 25 leen de la siguiente manera: sirvientes, sométanse con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y comprensivos, sino también a los malos, porque es cosa agradable a Dios que uno soporte sufrimientos injustamente por sentido de responsabilidad delante de Él. Pues si ustedes los castigan, si a ustedes los castigan por haber hecho algo malo, ¿qué mérito tendrá que lo soporten con paciencia? Pero si sufren por haber hecho el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, eso es agradable a Dios. Pues para eso Dios los llamó, ya que Cristo sufrió por ustedes, dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado ni engaño jamás a nadie. Cuando le insultaban, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga con rectitud. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre una cruz o sobre la cruz, para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados, pues ustedes andaban antes como ovejas extraviadas, pero ahora han vuelto a Cristo, que los cuida como un pastor y vela por ustedes. Gloria al nombre del Señor. Una maravillosa palabra. Aquí el llamado a los criados, ¿verdad? O esos conceptos de criado que menciona aquí la palabra, a quienes se dirige Pedro, viene del griego oiketai, y se refiere a sirvientes al cuidado doméstico de una casa. Algo similar, ¿verdad? Eso es mi opinión, según lo que estoy analizando la palabra, algo similar a lo que era José en la casa de Potifar en Génesis, que a veces hablamos de esclavos en un sentido tipo esclavitud, pero no, eran unos criados, unos sirvientes que estaban en la casa, o lo único que sí eran propietarios, ¿verdad? Eran propiedad de esos amos. Aquí la exhortación de Pedro es que no importando el carácter de amo, la conducta del criado creyente debe ser conforme a la calidad de vida de un cristiano. Les anima a ser leales y perseverantes, aun si llegaran a sufrir un trato injusto. Y eso pues se aplica también a nosotros en este tiempo como cristianos. A veces uno trabaja en lugares que se nos trata injustamente, no solamente en paga, sino también, ¿verdad? Quizás en maltrato, y a veces si saben que somos cristianos, todavía con más desdén y más discrimen. Nosotros soportamos eso con valor, con piedad cristiana, dejando que Dios pelee por nosotros, ¿verdad? Dejamos esas cargas, esas peleas en la mano del Señor, que el Señor siempre hace justicia y saca la cara por los suyos. Y recordemos siempre que si Cristo sufrió, nosotros tampoco somos mejores que Cristo. Y nosotros también tenemos que compartir en esta vida la cuota de sufrimiento que nos corresponde. Jamás al nivel de lo que sufrió Cristo en la cruz, pero sí, en alguna medida nos toca participar de esa cuota de sufrimiento. Claro, injustamente. Bien, continuamos entonces con la parte 3, bajo el tema relaciones en la familia y en los creyentes. Aquí ya entonces entramos al capítulo 3 de esta carta del apóstol Pedro, y vamos a entrar entonces en esta primera parte aquí se me quedó algo ahí en el PowerPoint, repetitivo, en relaciones en la familia de los creyentes. Vamos a estar hablando entonces a instrucciones a los casados, a los casados, a los matrimonios. Vamos a leer los 7 versículos. Así también ustedes, las esposas, sométanse a sus esposos, para que si alguno de ellos no cree en el mensaje, puedan ser convencidos sin necesidad de palabras por el comportamiento de ustedes, y al ver ellos su conducta pura y reverente para con Dios, ¿verdad? Ellos vengan al Señor. Que el adorno de ustedes no consiste en cosas externas como peinados exagerados, joyas de oro o vestidos lujosos, sino en lo íntimo del corazón, en la belleza incorruptible de un espíritu suave y tranquilo. Esta belleza vale mucho delante de Dios.
Pues este era también en tiempos antiguos el adorno de las mujeres santas, aquellas que confiaban en Dios y se sometían a sus esposos. Así fue Sara, que obedeció a Abraham y lo llamó mi señor. Y ustedes son hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada. Amén. Pero ahora viene lo de los esposos. En cuanto a ustedes, esposos, sean comprensivos con sus esposas. Denle el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Háganlo así para no poner estorbo en sus propias oraciones. Aquí, ¿verdad? Hay mucha tela que cortar y mucho asunto, ¿verdad? Y por cuestión de tiempo no podemos entrar en esa profundidad y en otro momento pues podemos trabajarlo. Pedro en esta sección ofrece un doble consejo, tanto a la mujer como al hombre, a ambos, en cuanto a la sana convivencia en un matrimonio cristiano. Por un lado, se exhorta a la mujer a estar sujeta a sus maridos. Aquí el término estar sujeta viene del griego hupotazo, que tiene la implicación de estar subordinado, sumiso o en actitud de obediencia. Y pues esto también tenemos otra referencia en Pablo que habla sobre esto también. Y bueno, no tenemos un tiempo de entrar en todos los pormenores, pero ciertamente hay un modelo bíblico aquí, pero eso no significa, ¿verdad? Como vamos a leer a continuación, la parte que le corresponde a los hombres. Dice, la mujer cristiana, aquí entonces habla sobre el atavío. Yo quiero también, para beneficio, ¿verdad? Leerle esa parte, ese versículo 4, 3 y 4, en la versión de la traducción del lenguaje sencillo para hacer los contrastes. Dice, no piensen ustedes que se verán más bellas con peinados exagerados o con joyas de oro y vestidos lujosos. La belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en el corazón. Así que sean ustedes personas tranquilas y amables. Esta belleza nunca desaparece y es muy valiosa delante de Dios. O sea, viendo, ¿verdad?, esas mismas palabras en otras versiones. Me gusta aquí una cita de William Barclay, del teólogo William Barclay. Dice, una mujer cristiana en aquellos tiempos vivía en una sociedad en la que estaría tentada a toda clase de extravagancias insensatas, pero había de vivir para el servicio generoso en bondad y confianza serena. Ese sería el mejor sermón de evangelización que le podría predicar a su marido. Este contraste, ¿verdad? La mujer, la presión quizás tenía social aquella mujer pagana, no cristiana, pero la mujer cristiana entonces ya había dado un giro a una nueva vida en Cristo y ahora había una nueva manera de vivir y estas vanidades que caracterizaban a la mujer mundana en aquella época, pues ya ahora la mujer cristiana piadosa pues tenía otra. No significa que no se arregle, yo creo que la palabra en eso no entra en esos pormenores de no arreglarse la mujer, ¿verdad? Igual que nosotros el varón, pues nos arreglamos. Es cuestión de este límite, de este exceso que tenemos que pedirle la dirección al Espíritu Santo. De otra parte, en cuanto a los maridos, se les exhorta a vivir o convivir con sus esposas sabiamente, dándole honor, reconociéndole su lugar de igualdad como coherederas de la gracia, es decir, los mismos privilegios y garantías en el reino de Dios. O sea, si hay algo, ¿verdad?, que la palabra ha sido clara desde mucho antes que se hablaba del tema de los derechos y la igualdad entre hombre y mujer, estos son temas contemporáneos, ya aquí en la propia palabra del Señor hablaba, hacía el señalamiento de que, como leí aquí, ellas, dice, denles el honor que ellas les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Aquí hay un llamado a que en eso hay igualdad. En el cielo no hay privilegios para el hombre por encima de la mujer ni viceversa. Ambos somos coherederos a la misma par, a la misma igualdad en el reino del Señor. Así que maravillosa palabra. Maravilloso eso. Gloria a Dios por eso. Bien, por último entonces,
Pedro deja, en los versículos 8 al 13, Pedro deja el campo de las relaciones especiales y concluye esta sección haciendo un resumen general de las actitudes que los cristianos deberían demostrar unos a otros, tanto en sus acciones como en sus reacciones. Cierra el ciclo de estos consejos de lo que debe ser el estilo de vida cristiana, exhortando a ser de un mismo sentir, amándose unos a los otros, pues así heredaremos la bendición de Dios. Gloria al nombre del Señor. Nos gozamos de manera especial, ¿verdad? Esta ha sido, ¿verdad? La lección de hoy. ¿Qué podemos, ¿verdad? Concluir de todo esto? Esta lección presentó una serie de exhortaciones a los creyentes en cuanto al alejarse de aquellas actitudes, vicios perjudiciales, como en cuanto a adoptar aquellas acciones de conducta cristiana piadosa, agradable a Dios. ¿Verdad? Hizo una mirada rápida a todas estas acciones que debemos sacar, tanto aquellas que tenemos que eliminar de nuestra vida como esas que debemos adoptar en nuestra vida, ¿verdad? Que están de conformidad a la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo. En resumen, se exhorta a sujetarse a las autoridades civiles, emplear el modelo de Cristo en las relaciones difíciles, se hace una exhortación a la sana convivencia en el ámbito matrimonial y vivir de forma ejemplar. Gloria, gloria al nombre del Señor. Así que pues, amados hermanos y hermanas en la fe, gracias, ¿verdad?, por su atención. Aquí pues en pantalla le pongo la referencia bibliográfica porque muchas cosas, ¿verdad?, las saqué del expositor, pero también otras las complementé con otros recursos que le damos el crédito allí debidamente. Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos y hermanas